Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Como siempre, espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Y si no es así, prometo que este vídeo les sacará una sonrisa. Hoy prepárense porque tenemos un chismecito jugoso, un misterio que ha estado rondando por las redes sociales y que nos tiene a todos con la boca abierta. Vamos a hablar de Can Yaman y 1 millón de euros. Sí, 1 millón. ¿Quién le envió semejante suma y por qué? Agárrense porque esto se pone bueno. Pero antes de empezar a desentrañar este enigma, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a suscribirse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarán chismes, noticias de farándula, análisis de moda y belleza y mucho más. No se arrepentirán. Y si ya son parte de esta hermosa familia, muchísimas gracias por su apoyo. Los amo. Bueno, vamos al grano. Can Yaman, nuestro galán turco favorito, ese hombre que nos roba el aliento con cada aparición, se ha visto envuelto en un torbellino de especulaciones después de que se filtrara la noticia de que había recibido 1 millón de euros. La pregunta que nos hacemos todos es, ¿quién fue el misterioso benefactor o benefactora que le envió esta jugosa cantidad? Las teorías, mis amores, han estado corriendo como la pólvora. Literalmente. Desde fans adinerados hasta propuestas de negocios secretas, pasando por, incluso, un posible benefactor anónimo que simplemente admira su trabajo. Imagínense la generosidad. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Lo primero que tenemos que entender es el contexto de la situación. Can Yaman es uno de los actores turcos más populares a nivel mundial. Su carisma, su talento y, seamos honestos, su físico escultural, lo han catapultado a la fama internacional. Ha protagonizado telenovelas exitosísimas como Erkenci y Dolunay, que han sido dobladas a decenas de idiomas y vistas por millones de personas en todo el mundo. Esta fama, por supuesto, viene acompañada de contratos publicitarios, colaboraciones con marcas de lujo y proyectos cinematográficos de gran envergadura. Así que, en principio, no sería descabellado pensar que el 1 millón de euros podría estar relacionado con alguno de estos proyectos. Sin embargo, la falta de información oficial ha alimentado aún más el misterio. Una de las teorías más populares, y quizás la más romántica, es que el dinero proviene de una fan enamorada. Imaginen. Una admiradora secreta con los bolsillos llenos, decidida a demostrar su amor incondicional a través de una suma millonaria. Suena como una película, ¿verdad? Pero en el mundo del espectáculo todo es posible. Hemos visto cosas mucho más extrañas. Y déjenme contarles, mis chismosos adorados, que esta teoría ha escalado posiciones rápidamente en las redes sociales. Fanáticas de todas partes del mundo, suspirando y confesando que si tuvieran la posibilidad, harían lo mismo. Algunas incluso han comenzado campañas de crowdfunding, aunque dudo mucho que lleguen al 1 millón. Pero la intención es lo que cuenta, ¿no creen? Otra teoría, un poco más aterrizada, apunta a una propuesta de negocios. Can Yaman, además de ser actor, es un hombre inteligente y con visión empresarial. Ha invertido en diferentes proyectos y ha demostrado tener un olfato especial para los negocios. Es posible que el 1 millón de euros sea una inversión inicial para una nueva empresa o una sociedad con un socio estratégico. Esto explicaría el secretismo y la falta de información pública. Se rumorea, y digo rumorea, porque nada está confirmado, que Can podría estar planeando abrir una cadena de gimnasios en Italia. Sí, mis amores, gimnasios. Recordemos que nuestro galán es un amante del ejercicio y tiene un cuerpo que, bueno, es una obra de arte. Así que, ¿quién mejor que él para liderar un proyecto así? Además, viviría en Italia, un país que ama, y seguiría cerca de sus fans italianas, que son de las más apasionadas del mundo. También se ha especulado con la posibilidad de que el dinero provenga de una productora cinematográfica. Can Yaman ha expresado en varias ocasiones su deseo de trabajar en proyectos más ambiciosos y desafiantes, tanto en Europa como en Hollywood. Quizás el 1 millón de euros sea un adelanto para un papel protagónico en una película de alto presupuesto. Sería increíble verlo en la pantalla grande junto a las grandes estrellas. De hecho, hace poco lo vimos en la nueva versión de Sandokan, una producción italiana que promete ser un éxito rotundo. Pero podría ser que este 1 millón esté relacionado con un proyecto aún mayor. Crucemos los dedos para que así sea. Imaginen a Can codeándose con Brad Pitt o Leonardo DiCaprio. Sería un sueño hecho realidad.
Por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que se trate de un regalo anónimo. Quizás un millonario filántropo que admira el trabajo de Can Yaman y decide apoyarlo de forma discreta. Esto podría ser una forma de reconocer su talento y contribuir a su crecimiento profesional. En el mundo hay personas muy generosas que disfrutan ayudando a los demás sin esperar nada a cambio. Y hablando de filantropía, recordemos que Can también tiene un lado solidario muy marcado. Ha participado en numerosas campañas benéficas y ha demostrado ser una persona comprometida con las causas sociales. Podría ser que este regalo sea, de alguna manera, una retribución por toda su labor humanitaria. Es una posibilidad que no podemos descartar. Pero, ¿qué dice Can Yaman al respecto? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. El actor ha mantenido un silencio absoluto sobre el tema. Ni una palabra, ni un comentario, ni una pista. Nada. Este silencio ha alimentado aún más la especulación y ha hecho que todos estemos aún más intrigados. Y hablando de silencio, mis detectives de sillón, hemos notado algo muy curioso. Ninguno de sus representantes o publicistas ha emitido un comunicado al respecto. Ni siquiera para negar la noticia. Lo cual, para mí, es sospechoso. Cuando hay un rumor falso, los representantes suelen ser los primeros en salir a desmentirlo. Pero en este caso, nada de nada. Lo que me hace pensar que efectivamente hay algo de cierto en todo este embrollo. Algunos interpretan este silencio como una confirmación implícita de la noticia. Si fuera un rumor falso, seguramente Can Yaman habría salido a desmentirlo de inmediato. Pero su silencio sugiere que hay algo de verdad en todo esto. Otros, sin embargo, creen que el actor prefiere mantener su vida privada alejada de los focos y no quiere alimentar más el chisme. Y aquí, mis amores, es donde entra en juego la personalidad de Can. Él siempre ha sido muy reservado con su vida personal. Rara vez habla de sus relaciones sentimentales y prefiere mantener su intimidad alejada de las cámaras. Así que no me sorprendería que estuviera optando por la estrategia del silencio para evitar que este tema se salga de control. En cualquier caso, el misterio del $1.000.000 ha generado una gran expectación y ha puesto a Can Yaman en el centro de todas las miradas. Los fans están ansiosos por saber la verdad y esperan que el actor pronto revele el origen de esta misteriosa suma. Y mientras tanto, las redes sociales están que arden. Hashtags como #Can Yaman millonario, #misterio del millón y #quién le dio el dinero a Can se han convertido en tendencia mundial. La gente está realmente obsesionada con este tema. Y no los culpo, yo también estoy igual. Mientras tanto, nosotros seguiremos investigando y buscando pistas que nos ayuden a resolver este enigma. Estén atentos a mis redes sociales porque les mantendré informados de cualquier novedad que surja. He contactado a varias fuentes cercanas al actor y espero pronto tener noticias jugosas para compartir con ustedes. Así que manténganse sintonizados. Y ahora, mis amores, antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado del misterio que rodea a Can Yaman y el $1.000.000 que recibió, hemos explorado las diferentes teorías que circulan en las redes sociales y hemos analizado el silencio del actor al respecto. Además, hemos comentado las reacciones de los fans y el revuelo que ha causado este tema en las redes sociales. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes estos chismes y misterios de la farándula. Y si les soy sincera, me encanta la adrenalina de investigar y tratar de descubrir la verdad detrás de estas historias. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Sin ustedes, este canal no sería nada. Así que muchísimas gracias por estar siempre ahí. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quién creen que le envió el $1.000.000 a Can Yaman? ¿Cuál es su teoría favorita? Quiero saber sus opiniones. No se corten. Déjenme sus comentarios más locos y creativos. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido interesante y entretenido. Además, si activan la campanita, no se perderán ninguno de mis vídeos. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo.
Hasta pronto, mis amores. Besos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Así que sigamos investigando y pronto descubriremos quién le dio el €1.000.000 a Can Yaman. Adiós. Pero esperen un segundo que tengo una última cosita que contarles. Mientras editaba este vídeo, me llegó una información de última hora. Según una fuente anónima, cercana a la familia de Can Yaman, el dinero podría provenir de una herencia inesperada. Sí, mis amores, una herencia. Parece ser que un familiar lejano del actor, que vivía en Estados Unidos y al que Can nunca conoció, falleció recientemente y le dejó una parte de su fortuna. ¿Quién lo diría? De admirador secreto pasamos a heredero millonario. Este chisme se pone cada vez más interesante. Pero como les digo, esto no está confirmado. Así que sigamos investigando y pronto tendremos la respuesta definitiva. Besos. Ahora sí, me voy. Chao.